Pues los presento. Aquí tenemos al profesor Eugenio Velasco. Fue mi profesor de Constitucional 1 y pues da las materias de Constitucional en el Departamento de Derecho. Y aquí somos el equipo de Data Lab que está en un proyecto de sentencias, que ya le había platicado un poco. Tenemos, creo que, economistas, computólogos, y no sé si aquí hay de ciencias políticas. Díganme si me falta alguna otra carrera. Y pues andamos trabajando con sentencias y pues hay mucho que no sabemos bien. Entonces, pues sí, muchas gracias por estar aquí. Listo, muchas gracias, Valentina. Me da gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Estoy un poco navegando a ciegas y no es mi especialidad, digamos, no es un curso que yo tengo preparado para mis clases normalmente, entonces, digamos, yo algo tengo pensado a partir de lo que me dijo Valentina para un poco darles una idea de conceptos básicos, terminología que ustedes se pueden enfrentar a leer las sentencias y que a lo mejor no tengan mucha noción de qué es, etcétera. Y además, Valentina me envió algunas de las preguntas que ustedes prepararon con anticipación. También ya tengo preparadas algunas respuestas sobre esas. Entonces, si les parece, de nuevo, yo un poco les cuento más o menos lo que yo creo que son algunos puntos esenciales para poder aproximarse a una sentencia, tener una idea de qué es. Pero la idea es que ustedes más bien me pregunten, ¿no?, acerca de cualquier impresión que les haya dado, dudas que les hayan surgido de leer sus sentencias, las que ya hayan tenido oportunidad de leer. Y a partir de ahí, pues tratar de responder sus preguntas de la mejor manera posible, ¿sale? Entonces, muy bien, tenemos de todo menos abogados y abogadas, ¿no? Valentina es la única abogada por acá. Entonces, me imagino que al enfrentarse a estas sentencias habrán tenido, digamos, quizá opiniones de extrañamiento, de qué es esto, por qué escriben así, qué necesidad hay. Entonces vamos a analizar unos conceptos básicos, ¿no? El primero, pues, tiene que ver con lo que están trabajando, que son sentencias, ¿no? Entonces, muy brevemente, ¿qué es una sentencia? ¿Para qué sirve una sentencia? Bueno, una sentencia es una resolución judicial. Y una resolución judicial es un acto que lleva a cabo un juez, ¿sí? Dentro del mundo de las resoluciones judiciales existen al menos dos que ustedes se van a topar constantemente cuando leen sentencias. Una son las sentencias y otras son los autos, ¿no? Ya han leído sentencias, ya han escuchado hablar de autos y quizá no tienen idea de qué es un auto, ¿no? Bueno, entonces las sentencias o sentencias definitivas son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un problema con un vecino y necesitan que un tercero resuelva ese problema. Entonces, para resolver ese problema, pues se tiene que llevar a cabo un proceso que tiene, digamos, distintas etapas, ¿no? Primero ustedes le dicen a ese tercero cuál es el problema, su contraparte, ¿no?, la persona que ustedes están demandando, va a decir, bueno, estoy de acuerdo con estas cosas, pero no estoy de acuerdo con estas otras. Entonces va a tener contraargumentos. Después van a tener oportunidad de ofrecer pruebas, van a tener oportunidad de hacer otro tipo de alegatos, etcétera. Y después de todos estos actos intermedios del proceso, al final va a tener que haber una sentencia en donde se ponga fin al litigio, ¿no? Y el litigio, de nuevo, es un concepto muy sencillo. Una parte que tiene una pretensión, que tiene una acción, que quiere ejercer una acción porque considera que se le violó un derecho, que se le está afectando un derecho, y la contraparte, que es la que supuestamente está afectando el derecho, que tiene oportunidad de participar en el proceso para defenderse en contra de esa acusación, ¿no? Entonces, el juez cumple la función jurisdiccional, ¿no? Es la función de poder resolver un litigio compuesto por dos partes que someten ante un juez el asunto para que ése decida. Y lo que ustedes están leyendo, que son las sentencias,
son el último acto que se lleva a cabo durante todo el proceso y que tiene el propósito entonces de resolver, ¿sí? Ponerle punto final a todos estos distintos actos que se han llevado a cabo durante el proceso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una sentencia y un auto? Bueno, ambos son resoluciones judiciales, ¿sí? La diferencia es que se le llama auto a aquellos actos judiciales que se llevan a cabo durante el proceso, pero que no ponen fin al proceso. Entonces, por ejemplo, el juez va a dictar un auto para determinar si se acepta o no una prueba, ¿no? El juez va a dictar un auto para determinar si se acepta o no alguna otra petición de las partes durante el proceso, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven al inicio de las sentencias que empiezan con vistos, ¿no? Dice, vistos los autos del proceso tal, 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 tal. Bueno, esos autos del proceso con número tal se refiere a todas esas actuaciones intermedias que han tenido lugar durante el proceso y que han llevado a que se pueda dictar una sentencia, ¿sí? Que es la última parte de todo este proceso, ¿sí? Entonces, primera terminología que me parece importante, sentencia, que normalmente se usa como sinónimo de sentencia definitiva, versus autos, ¿no? También por ahí, por ejemplo, en el Código de Procedimientos, Código Federal de Procedimientos Civiles, también hay, por ejemplo, autos, pero también decretos. Bueno, todas estas son resoluciones judiciales. La diferencia es en qué momento del proceso se emiten y cuál es su propósito. Si el propósito del acto es poner fin a la controversia, entonces estamos frente a una sentencia. Si el propósito del acto es nada más resolver sobre una cuestión procesal intermedia, entonces estamos frente a un auto o un decreto, etcétera, ¿no? Pero auto me parecía que era una palabra ahí que quizá les parecía misteriosa al leer la sentencia, ¿sí? Bueno, entonces vimos litigio. De nuevo, litigio, no piensen en la función jurisdiccional como una función que consta de tres partes. Una parte que es el juzgador, ¿no? La persona que está encargada de resolver el problema. Y una parte que es la parte que también, de nuevo, recibe muchos nombres, la parte actora, la demandante, etcétera. Es decir, la que trae el caso al conocimiento del juez. Y la otra parte, que es la parte demandada, ¿sí? Que tiene que defenderse ante las acusaciones de la parte demandante, ¿sí? Entonces ese es el litigio, ¿no? Pues relación jurídica compuesta por estas tres partes, ¿no? Un juez, una parte demandante y una parte demandada. Por ahí a lo mejor en sus sentencias ustedes observan que hay más personas involucradas en el proceso. Y esto es porque a veces hay terceros interesados que tienen algún interés jurídico en participar en ese proceso, ¿no? Pero digamos que los terceros son una figura compleja y en la mayoría de los casos no existen, entonces quedémonos con esta definición básica, ¿no? Juez, parte demandante y parte demandada. Y bueno, el proceso entonces son todos estos actos a partir de los cuales se va a dar solución a este litigio, ¿sí? Para poder resolver este problema entre dos personas hay que llevar a cabo un proceso y ese proceso va a resolverse a partir del dictado de la sentencia definitiva, ¿sí? Entonces acá me parecía importante resolver no aclarar algunas cosas como era sentencia, resoluciones, autos, litigio, proceso, etcétera, ¿no? Interrúmpanme en cualquier momento si tienen cualquier duda, ¿eh? Con gusto la vamos resolviendo conforme les vayan surgiendo. Bien, otro punto que me parecía que quizá les podía ser de ayuda era el que tiene que ver con instancia. ¿Qué es una instancia? ¿No? Porque habrán escuchado juez de primera instancia o este caso se resolvió en primera instancia de tal o cual manera. Bueno, la instancia, ¿no? Utilizando las definiciones del libro de texto, es el grado de cognición del litigio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en qué momento el juez está conociendo del litigio, ¿sí? El juez que por primera vez conoce del problema es un juez que está conociendo del problema en primera instancia, ¿no? Es decir, ante ese juez se va a litigar por primera vez el problema que dio lugar al litigio, ¿no? Tu arrendatario no pagaste la renta y entonces tu arrendador acude ante un juez para solicitar que
te saquen del bien inmueble, por ejemplo, ¿no? El juez que conoce por primera ocasión de esto es el juez de primera instancia, ¿no? Porque es la primera vez que los tribunales tienen oportunidad de conocer de este asunto y de resolverlo, ¿sí? Por las sentencias que me mandó Valentina, y corrígeme si me equivoco, todas hasta ahora han sido de primera instancia. Y entonces, ese es el enfoque principal. Normalmente, en primera instancia, quien resuelve los juicios, quien conoce de los litigios en primera instancia, son jueces que componen un órgano que se llama juzgado de distrito, y este juzgado de distrito normalmente tiene una composición unipersonal. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay un titular del juzgado, ¿no? Solamente hay un juez. Y ese juez es el juez número tal del distrito tal. Distrito, en términos de el mundo judicial, es básicamente el equivalente al municipio, ¿no? Es una demarcación territorial, ¿no? Se divide por ejemplo, ustedes están viendo justicia local, ¿no? Del estado de Nuevo León y del estado de Coahuila. Entonces, el estado de Coahuila o el estado de Nuevo León son el equivalente al país, ¿no? A la comunidad en general, y ese estado se divide en distritos, ¿no? Y en cada distrito, dependiendo de la población, pues habrá más o menos jueces, ¿no? En algunos distritos habrá solo un juez civil, en otros distritos habrá 10 jueces civiles, ¿no? Dependiendo del número de asuntos que tienen que resolver, ¿sí? Pero ustedes se están concentrando en sentencias de primera instancia. La diferencia entre sentencias de primera instancia y sentencias de segunda instancia es que en la primera instancia es muy importante que se conozcan los hechos y que se desahoguen las pruebas, ¿sí? Una función primordial de los jueces de primera instancia es decir, bueno, la parte A me está diciendo, la parte demandante me está diciendo que sí pagó la renta, y la parte demandada me está diciendo que no pagó la renta, o al revés, perdón, ¿no? La parte demandante me está diciendo que no pagó la renta a su arrendatario, y la parte demandada me está diciendo que sí pagó la renta. Bueno, en primera instancia es muy importante que ambas partes tengan la oportunidad de presentar pruebas para que el juez pueda llegar a alguna decisión acerca de cuál de los dos está diciendo la verdad, cuál va a ser la verdad jurídica, ¿no? Porque antes de poder aplicar una ley, ¿no? Imagínate que tengo yo una ley, un artículo del Código Civil que dice, si el arrendatario no paga la renta durante los primeros 5 días del mes, procederá a imponérsele un interés moratorio del 10%, ¿no? Bueno, antes de determinar si yo puedo aplicar esa regla al caso o no, pues primero tengo que determinar cuáles son los hechos, ¿no? Si de verdad no pagó la renta durante los primeros 5 días del mes. Entonces, en primera instancia, va a ser sumamente importante que todos esos hechos, ¿no? Que el juez se pronuncie sobre esos hechos y diga cuáles hechos se tienen o no como probados. Y una vez que el juez ya tiene los hechos como probados, es que puede entonces decir, ya tengo la verdad jurídica, ¿no? De acuerdo con mi evaluación de las pruebas, es que no pagaste la renta y por lo tanto procede a aplicarte este artículo que dice que tienes que pagar un 10% de intereses moratorios, ¿sí? En segunda instancia, lo que sucede es que la parte del juicio a la cual no le dieron la razón, ¿no? O sea, esta la parte demandante a la cual el juez le dijo, no, tu acción no tiene mérito, o la parte demandada que le dijo, te condeno a que pagues estos intereses moratorios. La parte afectada por esa sentencia de primera instancia tiene normalmente la posibilidad de presentar un recurso. Y normalmente es un recurso en el tipo de juicios que ustedes están analizando, es un recurso de apelación, ¿no? Entonces, la parte afectada, a la que no le dieron la razón en primera instancia, normalmente presentará un recurso de apelación y ese recurso de apelación lo va a conocer un órgano judicial que esté jerárquicamente superior al que conoció este litigio en primera instancia, ¿no? Entonces, en las justicias locales tienes normalmente una serie de juzgados que se dividen por materia, ¿no? Es decir, materia penal, materia civil, materia administrativa, materia mercantil,
y por arriba de ellos existe lo que se conoce como el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ese Tribunal Superior de Justicia funciona de dos maneras distintas normalmente. O como pleno, es decir, todos los magistrados, y así se llaman a los jueces de segunda instancia, se les llama magistrados, o funcionan todos como pleno, es decir, todos conocen de un asunto, o lo que es más común, se dividen en salas, ¿no? Entonces, imaginemos que tú tienes 15 magistrados en el estado de Nuevo León, y esos magistrados están divididos en 5 salas, compuestas por 3 magistrados en cada una, y dependiendo del turno, ¿no?, del azar, se les van asignando estas apelaciones, ¿no? Entonces tú tienes una sala en materia penal, entonces las apelaciones de los juzgados penales, pues los va a conocer esta sala penal, así una sala civil, así una sala mercantil, etcétera, ¿no? Y entonces ese va a ser esa apelación es lo que da lugar a la segunda instancia, ¿no? ¿Por qué segunda instancia? Porque los órganos judiciales ya conocieron de ese caso y ahora van a volver a analizarlo en segunda instancia, ¿sí? Por eso les decía la definición del grado de cognición, ¿no? Primer grado, porque es la primera vez que los órganos judiciales conocen. Segundo grado, porque es la segunda vez que los órganos judiciales conocen del asunto, ¿sí? Ahora, segunda instancia, y esto se los digo solo por si también analizan sentencias de segunda instancia, no va a ser una repetición absoluta del proceso, ¿no? Pues eso sería sumamente ineficiente. Acá, lo que se va a concentrar, sobre todo las salas, va a ser en analizar la sentencia del juez de primera instancia, ¿no? Si aplicó bien o no la ley, si evaluó bien o mal las pruebas, etcétera, ¿no? Pero normalmente no se presentan nuevas pruebas, ¿no? No se empieza de ceros, sino que se analiza si el juez en su sentencia hizo las cosas bien o hizo las cosas mal, ¿no? Bien, y decía, entonces esto con respecto a la instancia. Ahora, si les interesa conocer a detalle cómo funcionan estas instancias en las jurisdicciones, en los territorios que ustedes están analizando, en todos los estados y a nivel federal también, existe una ley que se conoce como Ley Orgánica del Poder Judicial, ya sea Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, o Ley Orgánica del Poder Judicial de Nuevo León, o Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila. Y en esa ley orgánica, como su nombre lo indica, van a poder conocer la estructura orgánica del Poder Judicial, del Estado, y además van a poder ver cómo es que se asignan las distintas competencias a los jueces, ¿no? ¿Qué es la competencia? La competencia es la facultad que tienen los jueces o no para pronunciarse en un determinado asunto. Entonces, por ejemplo, los jueces penales solamente tienen facultad, tienen competencia para conocer asuntos que versen sobre algún delito, la comisión de algún delito. Los jueces civiles sobre asuntos civiles y así, ¿no? Por ejemplo, en el mundo mercantil también puede cambiar el tipo de juez que es competente para conocer de un asunto dependiendo del monto, ¿no? No es lo mismo que tú reclames un pagaré por 500 pesos, eso le corresponderá conocerlo a un tipo de juez, que un pagaré por 1,000,000 de pesos, ¿no? Eso le puede corresponder a otro tipo de juez. Entonces, la competencia puede estar determinada por el monto que se está reclamando en un asunto, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en materia penal, la competencia, para determinar la competencia entre las autoridades locales, las de los estados, o las federales, pues tiene que ver, por ejemplo, con qué tipo de delito se trata, ¿no? Normalmente, si estamos frente a un delito de delincuencia organizada, eso le corresponde a las autoridades federales y le corresponderá a un juez federal conocer de ese asunto, no a un juez del estado, ¿sí? Y sobre estas materias nada más diría lo siguiente, y ahorita vamos a profundizar en el tema penal y en el tema mercantil, porque son los dos tipos de sentencias que me envió Valentina. Pero digamos que en materia penal, lo que caracteriza a la materia penal es que se está resolviendo sobre la comisión de un delito, ¿no? En materia penal, la sentencia, el proceso en general y la sentencia tiene el propósito de determinar si una persona que ha sido acusada es o no responsable de un delito,
¿sí? Digamos, relativamente sencillo lo que los jueces penales tienen que resolver. Mientras que en materia civil, la cantidad de acciones y de defensas que pueden presentar las partes es mucho más amplia, ¿no? Porque puede que se encuentre parcialmente responsable a una de las partes de una cosa, pero parcialmente responsable de otra parte, etcétera, ¿no? Entonces, nada más rápido. Materia penal, exclusivamente comisión de delitos. Materia civil, pues todo lo que tenga que ver con responsabilidades o de naturaleza contractual o de naturaleza extracontractual. Es decir, yo celebré un contrato contigo y tú no cumpliste alguna de las cláusulas, o yo iba manejando y me chocaste, ¿no? Eso es materia civil, ya sea responsabilidad contractual o extracontractual. Materia mercantil, la que tiene que ver con sociedades mercantiles o títulos de crédito, ¿no? Por ejemplo, yo te di un pagaré y luego no te pagué. Y materia administrativa, la que se da entre particulares y algún órgano del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el SAT me quiere cobrar impuestos y yo creo que no le debo, entonces yo debo de litigarlo. Este es un litigio administrativo, ¿no? Que yo tengo que litigar ante, en el caso federal, el Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, ¿no? Otro punto que creo que va a ser importante y que a lo mejor leyeron y no entendieron del todo, la diferencia entre leyes adjetivas y leyes sustantivas. ¿Sí? ¿Qué es una ley adjetiva versus una ley sustantiva? Bueno, esto de nuevo son nombres que no tienen mucho sentido, pero en cada una de estas materias, ¿sí? Ustedes van a tener dos tipos de leyes, ¿no? Entonces, piensen, por ejemplo, en la materia penal. Ustedes van a tener un código penal y en ese código penal se van a determinar todos los delitos, ¿no? Se van a listar todos los delitos. Entonces, homicidio. Quien prive de la vida a una persona cometerá homicidio, ¿no? O quien adquiera la posesión de algo sin consentimiento del titular comete un robo, etcétera, ¿no? Entonces, en el Código Penal se establecen todos los delitos. Eso es lo que se conoce como la ley sustantiva. El Código Penal es una ley sustantiva, por oposición a la ley adjetiva, que en este caso sería el Código de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir? Es en la ley, ¿no? La legislación que regula el proceso que se debe de llevar a cabo para poder castigar a una persona que cometió un delito, ¿sí? Lo mismo van a encontrar en el mundo civil. Entonces, por un lado tienen el Código Civil, que establece, ¿no? Por ejemplo, regula los contratos, qué es un contrato de compraventa, qué es un contrato de arrendamiento, qué es la patria potestad, qué es el matrimonio, etcétera. Y por el otro lado van a tener un código de procedimientos civiles que va a determinar cómo se lleva a cabo un proceso, por ejemplo, para exigir un divorcio, ¿no? O para llevar a cabo un matrimonio, o para poder llevar a cabo una reclamación de un pago de lo indebido, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean la ley adjetiva o el código adjetivo, se están refiriendo a la ley que regula el proceso que se debe llevar a cabo para resolver un litigio, y cuando escuchen sustantivo, se están refiriendo al código que establece los derechos, las obligaciones, los delitos, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no, todo bien. Bien, entonces les decía que a lo mejor valía la pena mencionar rápidamente algunos asuntos relacionados específicamente con el mundo penal y el mundo mercantil que de la lectura de las sentencias que me mandó Valentina me pareció que a lo mejor podían ser relevantes, ¿no? Entonces, en cuanto a las partes en una controversia penal, en un proceso penal, las partes en un proceso penal son, por un lado, el Ministerio Público, que es el órgano del Estado encargado de formular acusaciones en contra de las personas y después ser las encargadas de llevar el proceso de acusación en contra de la persona, de una persona, por la posible comisión de un delito. Y por el otro lado, tenemos a el inculpado o el imputado,
¿no? Aquel que ha sido señalado como probable responsable de un delito y que entonces tiene que enfrentar un proceso para determinar si es o no culpable, ¿sí? Por ahí también verán que en los procesos penales también se le da oportunidad de intervenir de alguna manera a la víctima u ofendido, ¿no? Pero de alguna manera la víctima y el ofendido lo que hacen es acompañar el proceso, ¿no? Pero la parte que está acusando formalmente y la que debe de llevar a cabo, presentar pruebas, alegatos y demás, es el Ministerio Público, ¿sí? Luego, cuando ustedes escuchen hablar la relación, cuando expliquen los hechos, por ejemplo, en torno a la comisión de un delito, ustedes van a escuchar hablar acerca del sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? El sujeto activo es el que comete el delito, ¿no? Al que se le está acusando de llevar a cabo la comisión de un delito. Y el sujeto pasivo es el que sufrió, ¿no? Por algún acto o alguna omisión, alguna afectación en su esfera jurídica, ¿no? Al que le robaron el coche, al que mataron, al que le robaron algo, etc. ¿Sí? En el mundo penal habrá, como les decía entonces, solo dos tipos de sentencias, ¿no? Sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. La sentencia condenatoria quiere decir que después de haber llevado a cabo el proceso, el juez determina que sí eres culpable del delito del cual se te está culpando. La sentencia absolutoria te absuelve, es decir, determina que no eres culpable del delito por el cual se te está acusando. ¿Sí? Eso con respecto a las sentencias de tipo de materia penal que leí. Luego, en el caso del mundo mercantil, me llamó la atención que a lo mejor la diferencia entre un juicio ejecutivo y un juicio ordinario, ¿no? ¿Qué es un juicio ejecutivo mercantil y un juicio ordinario mercantil? Bueno, básicamente, y sin entrar a detalles porque tampoco es que yo sea experto en esta materia, el juicio ejecutivo mercantil es una especie de juicio de un proceso más rápido, ¿no? En donde la parte demandante puede hacerse de ciertos bienes de una manera más rápida, ¿no? Es un juicio más rápido, ¿no? Por eso ejecutivo. Mientras que el juicio ordinario es un juicio que se sigue siguiendo una serie de reglas más tradicionales, más parecidas a lo que sucede en un asunto civil, ¿no? Ahí las partes, a diferencia de materia penal, acá tendremos la parte actora, la parte demandada, ¿sí? Y acá también había dos cosas que me llamaron la atención, que es la pretensión y la resistencia. Entonces, la pretensión es la parte actora, el demandante, tiene una pretensión. Y esa pretensión tiene que basarla en una acción. La acción es básicamente qué es lo que me estás pidiendo a mí como juez, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que yo resuelva? ¿Sí? Y la parte demandada hará valer sus defensas en formas de excepciones, ¿sí? Entonces, el actor, la parte actora hace valer una acción y la parte demandada hace valer excepciones, ¿sí? Lo que se funda, lo que están alegando a favor o en contra de lo que están alegando, ¿sí? Bien, y ahora quizá la parte que les puede ser más útil, que tiene que ver con las distintas partes de la sentencia, cómo se constituye una sentencia, ¿no? Y acá, a diferencia de todo lo que les he dicho anteriormente, esto en realidad no tiene ninguna base ni legal, ni doctrinal, ni mucho menos, sino que las sentencias son lo que son con base en la práctica judicial, ¿no? Práctica que se ha arraigado y que por alguna razón consideramos que es importante seguirlo observando. Y esta práctica consiste en dividir las sentencias en 4 apartados distintos, ¿no? Como ya han visto cuando leyeron sus sentencias, el primero se llama vistos, el segundo los resultandos, tercero considerandos y el cuarto, que normalmente en la sentencia se dice nada más se resuelve o resuelve, que se conoce como puntos resolutivos. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, al parecer esto se adoptó, curiosamente y paradójicamente, de la tradición oral antigua, ¿no? La retórica antigua se dividía en estas distintas partes. Y es paradójico porque en México, hasta hace muy poco, y específicamente en temas penales, nosotros hemos tenido un sistema
basado 100% en lo escrito, no en lo oral, ¿no? Entonces es curioso que se haya adoptado esta estructura de retórica antigua de una práctica oral y replicarlo de esta manera escrita. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los vistos son, digamos, el proemio o el exordio del discurso, ¿no? ¿Qué es esto? Es básicamente de qué les voy a hablar, ¿no? Visto este caso. Ahora, a veces verán que los vistos son sumamente escuetos, ¿no? Vistos los autos del procedimiento número tal y punto, y ya, ¿no? Entonces, en cuyo caso, pues los vistos son completamente inútiles, ¿no? Pero hay otros tribunales que hacen un poco más de esfuerzo por poblar esos vistos de algo significativo y entonces nos dicen, vistos los autos del número tal, en donde la persona tal acude para demandar de la persona tal la prestación consistente en tal cosa, ¿no? Es decir, te dicen de qué va la sentencia, ¿no? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es el origen del asunto? ¿Cuál es el problema que se tiene que resolver, ¿no? Entonces, esta primera parte será buena o será mala dependiendo de qué tanta información contenga, pero la información ideal que debe de contener es, bueno, quién se está peleando con quién y por qué se están peleando, ¿sí? Entonces, en materia penal es, pues vamos a resolver si la persona tal cometió el delito tal en estas circunstancias, ¿no? Entonces eso es, pero normalmente, digamos, es una sección sumamente breve de la sentencia, ¿no? Si acaso ocupa un párrafo, en algunas otras ocasiones es nada más, se incluye por práctica, pero no nos dice absolutamente nada útil, ¿sí? Entonces, donde de verdad empieza lo bueno es en la segunda sección, que son los resultandos. Y acá, ¿cuál es la pretensión o qué debe de incluirse acá? En los resultandos se debe de incluir una narración de los antecedentes del caso. Y estos antecedentes pueden ser de dos tipos. Los antecedentes que tienen que ver con los hechos que dieron motivo al litigio, por un lado, y por otro lado, todas las actuaciones institucionales que se han llevado a cabo durante el proceso, ¿no? Porque, de nuevo, en esta sentencia, para que el juez pueda dictar una sentencia, ya se tuvo que haber llevado todo un proceso. Entonces, estos resultandos deben de contener dos cosas. Primero, ¿qué hechos motivaron el litigio? ¿No? Es decir, Juan no le pagó a Pedro la cantidad de tal cosa, o Pedro le robó a María el automóvil, ¿sí? Eso por un lado, que son las precisiones de los hechos que dan lugar al litigio o a la controversia, y por otro lado, un recuento de todas aquellas cosas del proceso que son relevantes. Entonces, se presentó la demanda ante el juzgado tal conoció de tal, luego se desahogó la prueba en este sentido, acudió este testigo, ofreció su testimonio, etcétera. Es decir, se relatan todos los hechos que tuvieron lugar durante todo el proceso, ¿sí? Entonces, si ustedes únicamente se quieren enterar de qué pasó, cuáles son los hechos, en qué momento el juez recibió la prueba tal, en qué momento decidió darle entrada al proceso a algún tercero, todas estas cosas que tengan que ver esencialmente con los hechos, ustedes se pueden concentrar directamente en los resultados, ¿sí? Entonces, eso con respecto al segundo punto. El tercero, que son los considerandos. Acá es donde se encuentra la argumentación y los razonamientos del juez, ¿sí? Y acá de nuevo hay razonamientos y argumentación de dos tipos. La primera, que tiene que ver con la procedencia, y la segunda, que tiene que ver con el estudio de fondo. ¿Ok? Entonces, la primera, que tiene que ver con la procedencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el juez debe de analizar todas las formalidades del proceso. Por ejemplo, si es competente para conocer del asunto, ¿no? Si todos los recursos y todo lo que hicieron las partes se presentó de manera oportuna, si hay alguna razón por la cual el juez no deba de conocer, de resolver el fondo del litigio. Entonces el juez tiene primero que asegurarse que es un caso que él puede conocer, ¿no? Y que se están siguiendo todas las formalidades del proceso adecuadamente. Y la última parte de los considerandos, que es esta segunda parte, que tiene que ver con el estudio de fondo, lo que se conoce con el estudio de fondo.
ok, ya analicé y ya me cercioré de que yo sí soy competente para resolver este asunto y no hay ninguna otra razón por la cual yo no me pudiera pronunciar sobre el asunto. Perfecto. Entonces ahora sí analizo el fondo del asunto. ¿Qué es el fondo del asunto? Bueno, en materia penal será, a ver, tengo estas pruebas, considero que sí se prueban o no los hechos, y en la medida en que se prueben o no los hechos, pues determino si aplican o no las leyes. ¿Por qué deben de sí aplicar, si se debe de considerar que se cometió un delito o no? ¿Sí? Mientras que en materia civil, ¿no? El fondo del asunto se caracterizará por, de nuevo, determinar los hechos y analizar de qué manera aplican las leyes del Código Civil al caso concreto. ¿Sí? Y por último, ¿no? Los puntos resolutivos son una especie de epílogo. Son puntos muy breves en donde el juez recalca y ordena de acuerdo con lo que resolvió en los considerandos, ¿no? Entonces, primer punto resolutivo, la persona tal, se encuentra que la persona tal sí es culpable de el delito. Segundo punto, por ser responsable del delito, se le da una sentencia de 5 años de cárcel y cualquier otro tipo de instrucción que sea relevante ahí, ¿no? En materia civil o en materia mercantil, primero, se encuentra que la parte actora sí probó su acción. Segundo, se condena a la parte demandada al pago de tal cantidad, ¿no? Y esos serían los puntos resolutivos, ¿sí? Entonces, estas, nada más es importante recalcar, estas partes de la sentencia, ¿no? Que las sentencias tengan esta estructura, se debe enteramente a la práctica judicial que se ha desarrollado con los años, pero no tiene ningún sustento legal o de ningún otro tipo, ¿no? Esto es algo que de hecho los abogados, las abogadas, Valentina no me dejará mentir, aprenden con la práctica, ¿no? No es, es algo que aprenden una vez que empiezan a leer sentencias, ¿no? Pero no es algo que esté en una ley. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, creo que con esto ya di cuenta de todo lo que me pareció que podía como haberle resultado desconocido, ¿no? Al leer estas sentencias. Ahora me refiero a las preguntas que me mandó Valentina con anticipación y mientras ustedes piensan en otras preguntas si es que las tienen, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hicieron era, ¿existe alguna normativa que deban seguir los jueces a la hora de escribir sus sentencias? Bueno, ya les dije que en cuanto a su estructura, no, pero las leyes adjetivas, ¿no? Las leyes que rigen los procedimientos penales, mercantiles, civiles, etcétera, sí establecen requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes entran, y acá estoy haciendo alusión a los ordenamientos, a las leyes que me son más familiares, ¿no? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, en el artículo 403, perdón, se dice cuáles son los requisitos de la sentencia. Son muy largos, entonces no se los voy a leer. En el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Este sí les voy a dar como ejemplo, en el artículo 22 dice lo siguiente: las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo en ellas los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo con toda precisión los puntos sujetos a la consideración del tribunal y fijando en su caso el plazo dentro del cual deben de cumplirse, ¿no? Entonces ahí tienen un ejemplo de lo que el Código Federal de Procedimientos Civiles dice que debe de contener una sentencia, ¿no? Pero no exactamente la manera en la que ésta debe de pronunciarse, ¿no? En su estructura. Y, por supuesto, ¿no? La ley de amparo, por ejemplo, que regula los juicios de amparo. Ustedes no estarán viendo sentencias de amparo, hasta donde tengo entendido. Entonces, no interesa mucho, pero ahí también en el artículo 74 se establece, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿existe alguna normativa que deban de seguir los jueces a la hora de escribir sus sentencias? Sí, las legislaciones procesales o adjetivas aplicables normalmente contendrán algún artículo o artículos que digan las sentencias deben de contener esto, ¿sí? Entonces, en el caso de Nuevo León o de Coahuila, pues es cosa que ustedes busquen, por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles del Estado, ¿no? Y por cierto, si quieren si quieren encontrar alguna ley local o federal,
Creo que el mejor lugar para ello es la página de la Suprema Corte de Justicia. En la página de la Suprema Corte, si ustedes bajan, me parece que hasta abajo, hay un recuadro que dice normativa o normatividad, y ahí, entran ahí y ahí van ustedes a poder consultar todos los leyes vigentes o que ya no estén vigentes, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Entonces ahí pueden entrar a Coahuila o a Nuevo León y ahí les va a salir todas estas leyes que les estoy mencionando, ¿no? Procesales, sustantivas, la Constitución del Estado, la Ley Orgánica del Estado, etcétera, ¿sí? Bien, entonces sobre esta primera pregunta, esa es la respuesta. Segunda pregunta, ¿qué tanta información importante respecto de los participantes en el proceso es omitida de las sentencias públicas? Me imagino que esta pregunta se refiere a la información que está suprimida, ¿no? Que se borra de las sentencias, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se suprime? Bueno, se suprimen los datos personales y los datos personales sensibles. Entonces, les voy a dar una pequeña explicación de por qué se suprimen. No estoy muy de acuerdo yo, pero en fin. Entonces, el artículo 6º constitucional, en el apartado A, fracción segunda, establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deberá ser protegida en los términos y las excepciones que fijen las leyes. Y el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución también, establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. ¿Okay? Este es como el fundamento constitucional. Ahora, de la Constitución a la ley, ¿no? Tenemos una ley que se llama la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, es una ley que regula cómo es que las autoridades, sujetos obligados, deben de proteger los datos personales, ¿sí? Y acá entonces, uno de estos sujetos obligados son los poderes judiciales de los estados, ¿no? Entonces ellos tienen ciertas responsabilidades con respecto a los datos personales que conocen. Ajá. Entonces, ¿qué son los datos personales? La ley los define de la siguiente manera. Cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. ¿Ok? Entonces, datos personales, cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Y datos personales sensibles, que son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de la persona, cuya utilización pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. ¿Cuáles son estos datos sensibles? El origen racial o étnico, el estado de salud, información genética, creencias religiosas, opiniones políticas, preferencias sexuales, etc. ¿Sí? Preferencias sexuales es la nomenclatura que utiliza la ley. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley nos dice la ley general, y es una ley general, esto quiere decir que aplica tanto a autoridades federales como a autoridades locales, es establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas para regir el tratamiento de los datos personales, ¿sí? ¿Y cuál es una de estas obligaciones? Bueno, en el artículo 23 de esta ley nos dice que cuando los datos personales ya dejaron de servir el propósito para el cual fueron recabados, es necesario que se supriman. Entonces, ¿por qué las sentencias suprimen estos datos personales? Porque se entiende que la razón por la cual las partes otorgaron sus datos personales era para poder resolver el litigio, ¿no? Dictar sentencia. Pero una vez que se dicta la sentencia, ¿no? Ya una vez que se hace pública, se entiende que ya no es necesario que estos datos personales sigan figurando en las sentencias, ¿no? Y entonces, como ya dejaron de servir su propósito, se deben de suprimir, ¿sí? Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Porque creo que hay buenas razones, por ejemplo, en materia penal, ¿no? Específicamente, para saber quién ha sido condenado o no por un determinado delito, ¿no? Es decir, me parece que el derecho a la privacidad de esta persona se debe en todo caso de ponderar frente al interés público de conocer
quién ha cometido qué delito y a qué ha sido condenado, ¿no? Ahora, hay momentos en donde hay ciertos asuntos que tienen cierto grado de sensibilidad en donde esto puede ser una excepción. Entonces, por ejemplo, no sé si han ustedes escuchado hablar del caso de Roe versus Wade de la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿no? Y este es un caso de los 70 que legalizó el derecho a la interrupción del embarazo en Estados Unidos. Entonces ahí, la quejosa, que se llama Roe, en realidad es un nombre falso, ¿no? Que parte de del nombre de Jane Roe, ¿no? Que es como fulanita de tal, ¿sí? Entonces, entiendo que hay casos en donde por algunos asuntos de sensibilidad se puede de alguna manera eliminar ese nombre, pero no me parece que debería de ser una práctica común a todos tipos de delitos y a todo tipo de casos, ¿cierto? Si a un político, por ejemplo, lo condenan por corrupción, pues yo quiero saber que cuando estoy leyendo la sentencia de X, estoy leyendo la sentencia del político tal que cometió tales delitos, ¿no? Pero claro, en México, de alguna manera nos apresuramos con algunas cosas y no con otras, y entonces, digamos que ha habido en los últimos años un interés muy fuerte por los derechos, ¿no? Proteger los derechos, incluidos los derechos de los datos personales, pero no ha habido una capacitación adecuada para que tengamos un criterio para determinar cuáles sí se deben de eliminar y cuáles no, ¿no? Y esto se relaciona con la siguiente pregunta, que era, ¿qué tanto pueden diferir los estados en cuanto a la información que se publica en las sentencias? Pues yo diría, pueden diferir, pero mínimamente, ¿no? Porque esta ley establece como las bases que deben de observar todos. Entonces puede haber algunas diferencias, pero deben de ser diferencias relativamente menores. Ahora, ¿por qué estas diferencias que deberían de ser menores pueden ser más o menos destacadas? Porque las personas que están encargadas en los juzgados de suprimir estos datos no tienen formación legal, no tienen formación en cuanto a qué son los datos personales y qué es relevante. Entonces, estas personas, cada vez que leen un nombre propio, así sea Bimbo, o así sea María, o así sea cualquier otra cosa, o así sea Estado de Nuevo León, tienden a ellas y a ellos les dijeron, tú suprime todo lo que sean datos personales, y entonces suprimen absolutamente todo, ¿no? De manera que hay unas sentencias que son imposibles de comprender, porque dice, la persona tal le dijo tal a tal, pero le respondió qué tal, y de repente uno no sabe cuál dijo qué cosa, ¿no? Y esto sucede a todos los niveles, ¿no? Sucede a nivel de las sentencias que usted está analizando, pero sucede también a nivel de las sentencias de la Suprema Corte, ¿sí? Valentina, tenías una pregunta. Sí, mi pregunta, he estado justo leyendo mucho de mercantil, las sentencias que le mandé de mercantil y penal, y mi duda es si podría cambiar lo que se considera datos personales dependiendo de la materia. O sea, porque veo que en las sentencias penales, en los vistos, ponen una descripción como de la nacionalidad de las partes, ponen la edad y ponen mucho más información, y luego veo que en las mercantiles y en las civiles suelen no poner tantos datos, o sea, nada más ponen, o sea, ni siquiera ponen de dónde es ni nada. Eso tiene que ver sobre todo, digamos, la información que incluyen o no incluyen tiene que ver sobre todo con el tipo de proceso, con la legislación aplicable y con los datos o hechos que serán relevantes para resolver el asunto. Entonces, por ejemplo, en materia penal, hay una serie de datos que son importantes, por ejemplo, para determinar si una determinada persona debe de ser encontrada culpable, pero no responsable, por ejemplo. Porque, por ejemplo, no, es una persona, sí cometió el delito, pero lo cometió estando borracho, y esta persona es una persona que se embriaga constantemente y por lo tanto no tiene ciertas capacidades de entender ciertas cosas. Entonces, el hecho de que esta persona tenga ciertos vicios va a ser relevante al momento de determinar su culpabilidad, por ejemplo, ¿no? Mientras que en el caso del mundo mercantil, pues si tú firmaste un pagaré, pues es igual si eres un ebrio consuetudinario o no, ¿no? Tú pagaste un pagaré y lo tienes que reintegrar eso a la persona a la cual le debes, ¿no? Entonces eso, yo creo que hay una mezcla ahí entre la práctica, ¿no? Lo que los jueces en la práctica consideran que es importante poner en las sentencias, pero también el tipo de proceso. Eh, 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 es decir, hay hechos que son relevantes para el mundo penal que simple y sencillamente no son relevantes para otro tipo de casos. Ahora, por ejemplo, mencionaste la nacionalidad, ¿no?
Eso me parece que no es relevante en absoluto, pero que lo incluyen por una especie como de práctica, ¿no? Como que la nacionalidad es un atributo de la personalidad que por alguna razón les parece relevante. ¿Por qué me imagino que puede incluirse ahí? Bueno, porque normalmente me imagino que cuando los policías emiten una ficha buscando a una persona, pues uno de los rasgos que incluyen en esa ficha, pues es la nacionalidad, ¿no? Se busca persona mexicana de tez clara que robó de tal edad, etcétera. Y los jueces, de alguna manera, por un automatismo, deciden incluir toda esta información en las sentencias, ¿no? Y entonces cada juez decide, ¿no? O sea, él podría tener su interpretación de lo que es relevante. Sí, en principio sí. En principio las leyes procesales, adjetivas, establecerán una especie de mínimos de lo que debe de incluir la sentencia, pero eso no impide que los jueces incluyan mucha más información, ¿no? Okay. Es que me llama la atención porque igual para fines del proyecto, si en algún momento queremos ver prejuicios o algo así, o sea, poder Claro. determinar si hay ciertas variables, pues en materia penal creo que será un poco más fácil, dado que tienen estas como características, pero en mercantil, digo que suelen, a mí no me interesan tanto esos procedimientos, pero también estaría interesante, ¿no? O sea, poder ver. Definitivamente, yo creo que la nacionalidad le pegas ahí al clavo, me parece, que, por ejemplo, si te interesa conocer este tipo de sesgos, y esa era la siguiente pregunta, ¿crees que existan sesgos de jueces o juzgados en las sentencias contra diferentes grupos demográficos? Si es que existen, ¿crees que se puedan encontrar esto? Definitivamente la respuesta es que sí, y aunque ya hemos hecho ciertos avances para reconocer los sesgos en contra de ciertos grupos. Entonces, por ejemplo, recientemente la Suprema Corte emitió un documento que se llama Protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Tiene el propósito precisamente de aliviar todos esos sesgos que los juzgadores pueden tener en contra de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, si están resolviendo un divorcio, decirle al juez, oye, la vida sexual de la mujer en el litigio no es relevante para determinar el divorcio, ¿no? Entonces hay que decírselo al juez porque si no, es posible que no le den la patria potestad o no le den la custodia de sus hijos a una mujer que tiene moral laxa de acuerdo con la visión del juez, ¿no? Entonces, por supuesto, o en el caso de litigios sobre comunidades indígenas, ¿no? También existe un protocolo para juzgar en litigios, pero yo creo que sigue existiendo unos puntos ciegos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, considerar el nivel socioeconómico de las personas inculpadas o la nacionalidad de las personas inculpadas, ver qué tanto hincapié hacen en esas cosas y analizar, ¿no? Contrastar. A ver, tú dijiste que era mexicano o tú dijiste que era salvadoreña la persona, ¿no? Voy a analizar la sentencia para determinar si eso era relevante o no. Y si no era relevante, pues cuestionar por qué diablos lo estás incluyendo ahí, ¿no? Porque parece que a lo mejor puede estar haciendo algún trabajo implícito, ¿no? Que no estás afirmando tú en tu sentencia, pero pues me parece raro, ¿no? Eh, entonces, definitivamente, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí, existen sesgos, muchísimos. Hay algunos asuntos muy importantes que ya se han vocalizado, ¿no? Entonces, tenemos perspectiva de género, tenemos sensibilidad cultural para el caso de las personas indígenas, etcétera, pero hay muchos otros tipos de discriminación, por ejemplo, por nivel socioeconómico, que me parece que en materia penal deben de figurar ahí en las sentencias, ¿no? Digamos, no por nada existe este dicho de que el derecho penal que castiga la pobreza y no el delito, ¿no? Entonces, sí, sin ningún asterisco, sí, existen sesgos, por supuesto, y hay que encontrarlos, sí. Siguiente pregunta era, ¿por qué cambia tanto la estructura de una sentencia entre la materia y el Estado? Bueno, entre la materia y el Estado, la materia, porque como les digo, los procesos son distintos y la información necesaria es distinta, pero yo creo que la razón por la cual cambia tanto la estructura de las sentencias tiene que ver precisamente con la práctica, por razones puramente contingentes, ¿no? ¿Cómo es que en un juzgado se empezaron a redactar sentencias? Y si es que ha habido algún juez o jueza de vanguardia que haya dicho esto es una tontería, vamos a cambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Corte, en la Suprema Corte, hasta hace 15 años, más o menos, y todavía habrá sentencias más recientes,
era una práctica común que o se transcribieran o se copy-pastearan absolutamente todo lo que se había dicho en los juzgados y en los tribunales, etcétera, ¿no? Y no fue sino hasta que algún juez o jueza más vanguardista, que llegaba de un lugar distinto al mundo judicial, dijo, esto es una estupidez, ¿por qué no resumimos estas 500 páginas en 2 párrafos y así la gente puede leer las sentencias como, ¿no? Entonces se necesitan, desafortunadamente se necesitan estos perfiles personales, ¿no? Que traten de entrar a cambiar la lógica de un sistema que se reproduce sin mucha razón de ser, ¿no? Simplemente por impulso, ¿no? Porque es lo que conozco, aquí me formé, así es como sé hacer yo las cosas y pues, ¿por qué las voy a cambiar, no? Es lo que sé, ¿sí? Entonces yo creo que esa sería la respuesta, ¿no? Alguna explicación, ¿no? Parte de por qué cambian, sí existe la ley, ¿no? Y los procesos, pero otros tienen que ver con, pues ahora sí que los cotos de poder que se empiezan a hacer dentro de los distintos juzgados y pues a mí me enseñó el juez tal y el juez tal era así, y pues así, ¿no? Y así como las notarías también, de un notario a otro, aunque todos tienden a ser cortados más o menos con la misma tela, tienes unos que han por lo menos cambiado la máquina de escribir por la computadora, ¿no? Más o menos. Y la última pregunta, ¿conoces a alguien que esté haciendo algún proyecto similar a este? Yo me imagino que sí hay, no tengo como tal nociones de alguien que lo esté haciendo ahorita, pero hay muchas organizaciones de la sociedad civil que sí han hecho mucho hincapié en las resoluciones judiciales, en análisis de sentencias. Entonces, sobre todo son grupos preocupados con derechos de las mujeres. Hay una organización que se llama X Justicia. Ellas han estado muy activas en lograr que, por ejemplo, todas las sentencias sean públicas y han hecho muchos análisis de sentencias. Entonces yo no tengo una noción clarísima de qué proyectos se estén llevando a cabo en ese sentido ahorita, pero me imagino que si les interesa acercarse con algunas de estas organizaciones de la sociedad civil, seguramente encontrarán que hay proyectos, digamos, similares, donde ustedes pueden encontrar ahí buena relación si la quisieran llevar. Justo con X Justicia tuvimos un convenio en el Data Lab el semestre pasado y ellas analizaron 100 sentencias con el tema de perspectiva de género y queríamos nosotros hacer lo mismo pero automatizado, o sea, poder como hacer un análisis ya, o sea, porque ellas se tardaron creo que 1 año. Ok, súper. Sí. Pues X, se me ocurre X porque soy buen amigo de la directora, de Isabel La Reguerena, pero sí, entonces por eso se me ocurre esa X, pero creo que hay otras que más o menos se dedican a estas cosas. Entonces, bueno, pero si ya tuvieron contacto con X, creo que es de lo mejor que hay en este tema, ¿no? Sí. Y creo que esas son todas las preguntas que me enviaron. No sé si les haya surgido alguna otra, o si me faltó considerar algo que ustedes hayan leído en las sentencias y que no les haya hecho mucho sentido. Adelante, les escucho. Sí, dime, Raquel. Yo... Si alguien más iba a... Perdón, no sé quién, que vi la mano levantada. Raquel, decía, alzó la mano, perdón. Perdón, Raquel y luego David. Ajá. Bueno, si nosotros somos universitarios y tenemos que preguntarte, o sea, pedirte que nos traduzcas todo esto, no me imagino a alguien que solo estudió la primaria y no sé. Sí. ¿Qué tanto normalmente los abogados llegan a traducir y como a de verdad explicar competentemente lo que tienen que saber los acusados, por así decirlo? Y qué tanto a veces se encuentran desinformados y que no tienen las nociones como básicas de sobre su caso. Vea, hablando de manera puramente anecdótica, yo me imaginaría que poquísimo, yo me imagino que son poquísimos los abogados y abogadas que se interesan por tratar de hacer esto entendible más allá de su mundo. Me imagino que, por ejemplo, habrá defensores de oficio, ¿no? Las personas que defienden a quienes han sido culpados de algún delito, por ejemplo. Espero que haya quienes tengan alguna
interés por hacer que sus defendidos tengan alguna noción clara de qué va esto, pero yo te diría que es de nuevo, hablando anecdótico, mi experiencia es sobre todo académica, pero sí trabajé algunos años en la Suprema Corte, y te puedo decir que si bien había ciertos intentos por hacer más entendibles las sentencias, eran esfuerzos sobre todo personales. No había un esfuerzo institucional para lograrlo. Ahora recientemente, no sé si han visto, yo me lo he topado en Twitter, ha habido jueces que, por ejemplo, tienen que resolver amparos relacionados con derechos de los niños y de alguna manera escriben sus sentencias como una especie de carta al niño, ¿no? En un lenguaje que entienda y que sea capaz de entender qué es lo que está pasando. Pero yo creo que todos estos esfuerzos siguen siendo más bien la excepción. ¿Y por qué? Pues yo creo que hay dos razones principales, ¿no? Una, porque en la medida en que tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero tú necesitas este servicio, pues me vas a tener que contratar a mí, ¿no? Entonces, en la medida en que tú no entiendas qué diablos es un amparo, pues me vas a tener que contratar a mí cuando un policía te trate de detener arbitrariamente, ¿no? Entonces, por supuesto que uno protege sus intereses. Y segundo, que tiene que ver con la relevancia simbólica que tiene el ser abogado o abogada en nuestra sociedad, ¿no? El licenciado, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta hablar en términos que no entiendes tú? Pues para hacerte sentir menos inteligente que yo, para que me tengas que decir licenciado, en fin, ¿no? Entonces yo creo que son vicios de nuestras comunidades, digamos, que siguen replicando rasgos de verticalidad francamente coloniales, ¿no? Entonces yo creo que hay esfuerzos valiosos, pero yo creo que son esfuerzos que se hacen sobre todo a nivel más personal. Y luego depende también de qué rama del derecho te refieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo la impresión de que, por ejemplo, en los derechos humanos tendemos a ser un poco más horizontales que en el derecho civil, por ejemplo, ¿no? Y no se diga el derecho notarial, ¿no? Pues ustedes vieron el video del profesor de la UP de la semana pasada o antepasada, ¿no? Digamos, no digo que represente a nadie, pero hay ciertas materias, Valentina no me dejará mentir, en donde es más probable encontrarte a personajes de ese tipo que en otras, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa sería mi respuesta, Raquel. No sé, ¿te sirvió de algo? Sí, porque yo creo que estaba siendo muy optimista. Pensé que era para no caer en imprecisiones o... No, en absoluto. A ver, yo creo que la técnica, por supuesto que la técnica es importante, pero si no eres capaz de explicar esa técnica en términos sencillos, y sobre todo cuando se trata de la vida de las personas, ¿no? Porque acá no es que estés resolviendo algo abstracto, ¿no? Estás determinando si una persona se va a ir a la cárcel por el resto de su vida o por los próximos 10 años, ¿no? Pues lo mínimo que merece esa persona es ser tratada con dignidad y poder entender, bueno, por qué diablos le está pasando lo que le está pasando, ¿no? Entonces, no, yo creo que se ha recorrido ya algo de camino. Creo que hay personas que pertenecen a la profesión jurídica que entienden que es importante socializar el conocimiento y que es importante que todos y todas entiendan cuáles son sus derechos, a qué tienen derecho, por qué están siendo castigadas. Pero yo creo que el grueso de la profesión jurídica tiende a seguir estos patrones, ¿no? De verticalidad, de jerarquía, de señor licenciado, etc. Ok, y también tenía una duda de hasta qué punto se puede traducir al lenguaje claro una sentencia y sin llegar a imprecisiones. O a lo mejor no es necesario considerar las imprecisiones en el punto en el que le estás explicando a la persona en qué situación está. Y también si es posible si es como demasiado optimista de nuestra parte esperar que se pueda hacer una estandarización, porque por todo lo que nos contaste pues en esta hora, parece, si ni siquiera las sentencias tienen un estándar de las partes que deben de tener, y si lo más a lo que se llega es como decir, ok, tiene que contener esto. Eso es lo más que vamos a especificar. Entonces, no sé qué tanto se pueda llevar ese mundo legal como a la computación, que es lo más estandarizado, lo más
estamos de acuerdo en que son mundos completamente distintos. Yo creo que para poder hacer como esa traducción tendríamos que primero tener palabras clave o ciertos criterios que podamos como señalar para llegar de un punto a otro. Entonces quiero saber qué tan posible es llegar a una estandarización, a llegar a esas palabras clave o... ¿Me explico? Sí, ¿qué tanto se podría en teoría? Yo diría que se podría completamente, ¿sí? En teoría. Ahora, ¿cuál es el obstáculo que a lo mejor ustedes enfrentan? Pues que no tienen conocimiento, por ejemplo, en el caso que mencionas, tanto computacionales como jurídicos, ¿no? Entonces, no tienen, les falta la parte jurídica para poder decir, a ver, me está diciendo cosas que se pueden deshebrar en 5 componentes y esos 5 componentes introducirlos yo acá a mi sistema. Entonces, yo creo que el problema en el que ustedes se van a enfrentar es ese, que a lo mejor no tienen las habilidades, los conocimientos para traducir eso en sus componentes básicos, ¿no? En hacerlo lo más sencillo posible. Pero en teoría, por supuesto que se puede. El problema es que necesitamos de alguna manera tener a gente que sea experta en ambos, ¿no? Para poder decir, a ver, lo que acá me estás diciendo de una manera sumamente compleja, yo lo entiendo, lo traduzco en términos sencillos y esos términos sencillos los introduzco a mi programa, ¿no? Entonces, pero en teoría, yo creo que no existe ningún impedimento en absoluto. Una cosa, ¿y es posible que esa traducción no la haga un abogado? ¿O necesariamente tiene que ser alguien que sí sea experto en el tema? Yo creo que me imagino que al menos en algunos casos, yo creo que sí vas a necesitar a alguien con algún conocimiento especializado jurídico. Quizá no en todos los casos, pero yo creo que sí en algunos casos al menos vas a tener que tener alguna alguna especie, porque por ejemplo, ¿no? Materia penal, el juez te habla de causas de exclusión o causas de inculpabilidad o causas de exclusión de la responsabilidad. Para saber cómo traducir eso, pues tienes que saber qué quiere decir cada una de esas cosas, ¿no? Y es tan fácil, o sea, y traducirlo sería tan fácil como, sí cometiste el delito, pero no te voy a fincar responsabilidad. Sí cometiste el delito, pero no te voy a dar sentencia. O sea, ¿sabes? Pero para poder hacer esta traducción, pues tienes que saber qué diablos es una causal de excepción versus una causal, ¿sabes? Entonces, por eso digo que quizás sí se necesita el conocimiento especializado. Y yo diría nada más, si hay abogados que están interesados en esto, si hay abogados que están interesados en este mundo de la inteligencia artificial. El ex jefe de Derecho del departamento, Jorge Serdio, él desde su tesis doctoral se ha dedicado a esto. Entonces, si por ahí quieren consultarle a él, ¿no? ¿Qué hay de este mundo y cómo les puede ayudar? Yo creo que él podría ser una persona que podría ser de mucha utilidad para ustedes en este sentido. Él, de hecho, está participando ahorita en programas de derecho e inteligencia artificial para la Unión Europea, por ejemplo. O sea, a lo mejor él les puede dar alguna pista ahí, porque él sí ha seguido esto. Creo que su tesis doctoral consiste en básicamente cómo hacemos que ya no existan los abogados y los sustituimos con robots, ¿no? Entonces, puede que él les pueda ayudar en ese sentido. Y lo que dijiste sobre las sentencias es paradójico, ¿no? Porque aunque los requisitos que establece la ley son relativamente menores o son requisitos mínimos, y por lo tanto un juez debería de tener la libertad de hacer más o menos lo que quisiera, siempre y cuando esté cumpliendo con esos requisitos mínimos, tenemos al mismo tiempo esta tendencia de replicar la estructura, ¿no? Del visto, resultandos, considerandos, etc. Entonces, sí tienen libertad, pero al mismo tiempo legal, pero al mismo tiempo se sienten de alguna manera comprometidos con esta estructura práctica que no tiene ningún sustento. Entonces, ahí hay una paradoja también, me parece interesante. Ok, no quiero acaparar más. Si quieres, seguimos con alguien más y si tienes alguna otra pregunta, volvemos contigo. Creo que David, ¿tenías alguna pregunta también? Sí, sí. Bueno, era regresando un poquito al tema de la protección de datos personales. Quería confirmar que esta ley es nada más para las partes privadas, ¿no? O sea, los representantes del gobierno en teoría no deberían de suprimir su información. Pues Pero, mira, perdón.
pero igual quería confirmar que nos va a pasar en ocasiones que a estos mismos representantes sí los supriman porque tienen nombres propios, ¿no? Era Sí, eso, nada más. sí va a pasar, definitivamente va a pasar. Entonces, por ejemplo, ayer en mi clase de constitucional estaba dando un ejemplo de un caso de daño moral que se suscitó entre un diputado y un, en ese momento, senador, ¿no? Porque el diputado acusaba al senador de haber sido, ya sabes, un asesino o algo por el estilo, y toda la sentencia de la Suprema Corte, los datos están suprimidos cuando a mí me parece que existen buenas razones por las cuales pues, estas personas, siendo figuras públicas, no deberían, ¿no? Entonces, la Constitución habla de datos personales, pero no hace hincapié en si estas personas son particulares o si son figuras públicas. Entonces, la práctica, en general, es tratarles por igual. Y yo creo que la ley no da... Es decir, es algo que es interpretable y se ha interpretado en el sentido de que todos deben de ser tratados igual, lo cual a mí me parece sumamente problemático. Pero sí, de acuerdo con la lógica actual, ¿no? Cuando hablamos de datos personales, estamos hablando de datos personales de cualquier persona, figura pública, persona privada, etcétera. Y por supuesto, de nuevo, las personas encargadas de llevar a cabo esta supresión de datos en los juzgados no tienen ninguna formación en este sentido, ¿no? Entonces, si ellos ven Felipe Calderón o Felipe Álvarez, pues les da igual, ¿no? Suprimen las dos, ¿no? Porque no tienen ningún criterio, ninguna formación para determinar cuál es un dato personal de una figura pública o de un servidor público y cuál es de una persona, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente, todos coludos y todos rabones, pero estoy de acuerdo contigo en que existen buenas razones para hacer la diferencia. Porque si se menciona el nombre del juez, me imagino que ese nunca lo van a suprimir, ¿no? O sea, deben conocer quién es el juez. Pero, por ejemplo, si menciona en una sentencia al MP, ahí cree que a veces sí, a veces no. Claro, el juez normalmente no encontrarán suprimido el nombre del juez, pues porque es el jefe de la persona que está llevando a cabo la supresión. Tenemos que reconocer al señor jefe, pero no, pero el Ministerio Público, como bien dices, puede que sí se elimine el dato, y por supuesto que es un dato sumamente importante que se conozca, ¿no? Que se conozca el actuar de este funcionario, y que se conozca sobre todo para que la persona después pueda llevar a cabo derechos de defensa, ¿no? De conocer quién le está acusando de qué y por qué, y quién recabó ciertas pruebas y cómo lo hizo y en qué circunstancias y demás. Pero es posible que sí encuentren el nombre del MP suprimido también, lo cual no tiene sentido, pero de nuevo, de pronto somos muy vanguardistas, ¿no? De protegemos los datos personales. Sí, por supuesto que los datos personales son importantes de proteger, pero existen otros bienes que hay que ponderar también, ¿no? Y que encontrar una especie de punto medio. Nada más me faltó decir, esta ley general, de nuevo, regula las bases mínimas. Yo me metí nada más rápidamente a consultar, y dentro de las páginas del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila y del Estado de Nuevo León, y el Consejo de la Judicatura es algo así como el órgano que administra los poderes judiciales, ¿no? Los que determinan qué jueces corruptos, si se sanciona, etcétera. Ahí en esas páginas yo encontré que sí existen acuerdos sobre tratamiento de datos personales. Entonces, específicamente en el caso de Nuevo León, vi que el Consejo de la Judicatura ha preparado distintos avisos de privacidad que determinan con detalle, ¿no?, cómo es que tratan los datos personales. Entonces, ahí pueden encontrar más información en las páginas de los consejos de las judicaturas de estos estados. Gracias. Gracias. De nada. ¿Quién seguía? Yo también tengo una pregunta. Digo, si no me le metí a nadie en la fila. No de manos levantadas. Adelante, Ricardo. Perfecto. Son dos, en realidad. Una es si nos conviene pensar en cómo extraer la información de estas sentencias, acotando el diseño de extracción de la información, porque al final vamos a diseñar instrucciones para que se automatice el proceso de extracción de información. Si nos conviene acotar por proceso
O sea, si mejor saben que enfóquense en materia civil y además en asuntos familiares, porque ahí pueden encontrar suficiente homogeneidad para que hagan un análisis, automaticen algo rápido y vean, y es que yo me imagino que si analizamos todas las sentencias podemos leer un montón, pero al final nos podemos quedar paralizados nada más de analizando todas las diferencias y todo el diseño. Entonces, a lo mejor sacar una especie de prototipo pudiera ser algo conveniente. Digo, eso ya dependerá de cómo decidamos trabajar, pero la pregunta en particular es si nos conviene enfocarnos por proceso, por materia, por juzgado, por región, y analizar desde ahí cómo extraer la información. Y la otra es, si logramos hacer esto y logramos resumir una sentencia y podemos extraer información relevante, ¿quién lo utilizaría? ¿Y para qué? Bien, entonces sobre el primer punto, yo creo que depende de exactamente cuál es su hipótesis, ¿no? ¿Qué están tratando ustedes de demostrar o qué creen ustedes que puedan encontrar? Y yo creo que, por ejemplo, definitivamente lo pueden particularizar muchísimo. Entonces, por ejemplo, podrían decir, a ver, a mí me interesa determinar, estoy suponiendo acá, ¿no? Porque no tengo tampoco muy claro exactamente cuáles son todos sus objetivos, pero imagínate que tú quieres demostrar, ¿no? Pensando en la pregunta sobre sesgos. Tú quieres determinar si a las mujeres se les afecta o no o en los juicios de divorcio o en materia penal, por ejemplo. Tú quieres determinar qué tanto se encuentra culpable a una mujer frente a hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú lo que podrías hacer es, si te interesa analizar el sesgo de un juzgador en particular, pues tú podrías decir, a ver, voy a comparar las sentencias sobre el delito tal en el que participaron mujeres que fueron resueltas por el juzgado tal versus las que fueron resueltas por el juzgado tal, ¿no? Y ver cuál es, si hay alguna especie de relación, ¿no? Quizá este juez exculpa a todas las personas y este juez encuentra culpables a todas las personas, pues en principio existe ahí alguna especie de asunto que resolver, ¿no? Entonces, yo diría que depende de cuál exactamente es la hipótesis que quieres tú investigar, pero definitivamente lo pueden particularizar de distintas maneras, ¿no? Y una manera de particularizarlo es, a ver, voy a analizar cómo se comporta en específico este juez, o voy a analizar cómo se comportan todos los jueces de esta materia, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún impedimento para que elijan ahí cuál es la variable relevante, ¿no? Pero creo que depende 100% de cuál es la hipótesis que están tratando de demostrar, ¿sí? Pero digamos, es sumamente flexible, no tienes por qué estar casado con la materia, por ejemplo, ¿no? O sea, la materia puede o no ser relevante dependiendo de exactamente qué estás tratando de probar o de averiguar, ¿no? Entonces, tú tienes que determinar si es relevante la materia, si es relevante el distrito, si es relevante el juzgado, si es relevante el estado frente al otro estado. Pero yo creo que todas estas distintas posibilidades que mencionas son relevantes y valiosas y posibles. Pero de nuevo, depende de cómo defines tú tu hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que quieres demostrar? Y sobre el segundo punto, ¿para qué diablos sirve esto? Pues yo creo que puede haber varias opiniones, digamos, creo que hay varias cosas. Desde el punto de vista puramente académico, el análisis, la idea de que los jueces son personas de carne y hueso y se comportan como agentes racionales o no, pero se comportan como se comportan otros agentes en la sociedad, es relativamente novedosa para los abogados, ¿no? Nosotros pensamos que los jueces son una especie como de oráculo y entonces, pues, ¿por qué diablos voy a analizar los sesgos si ellos solo están aplicando la ley, ¿no? Son la boca de la ley. Entonces, esto es relativamente novedoso. En nuestro mundo esto se conoce como Judicial Studies, porque hasta muy avanzado el siglo XX en Estados Unidos y muy avanzado digamos, hasta hace 2 días en el resto del mundo, es que se nos empezó a ocurrir hacer análisis de este tipo de cosas, ¿no? De, oye, los jueces están siendo
más severos con las personas de cierto nivel socioeconómico que con otras? ¿Sí o no? ¿No? Hasta hace poco esto era una pregunta que solo los politólogos, quizá, que se interesaban en los jueces analizaban, ¿no? Pero desde el punto jurídico era como, por supuesto que no, ¿no? Los jueces aplican la ley y se acabó. Entonces, desde un punto de vista puramente académico, hay un nicho enorme, ¿no? Para explotar. Y en México estamos ahora sí que gateando apenas en lo que se refiere a hacer este tipo de análisis, ¿no? Es decir, si tú logras demostrar que el juez tal, en el distrito tal, en el estado de tal, tiene este sesgo, es un gran descubrimiento académico, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista. Desde otro punto de vista, yo creo que también puede ser útil empezar a tener este tipo de bases de datos y pueden ser relevantes para abogados, para litigantes, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a enfrentarme a un proceso que va a conocer el juez tal, pues quiero saber, ¿no? Qué tipo de argumentos le parecen atractivos, qué tipo de pruebas tiende a esta persona a considerar valiosas, cuáles no. ¿No? Entonces yo creo que puede ser útil de mil y un maneras. Digamos, hay tan poco conocimiento generado en esta materia que cualquier cosa que logres resolver acá tendrá algún valor, definitivamente. Creo que Joshua, sí. Bueno, es que estuve leyendo algunas sentencias y como que había unas que no cumplían con lo que dijiste, pero, o sea, en general, sí deberían de cumplir esto, o sea, pero, por ejemplo, hay unas que no tenían como, así que tú dijiste, antecedentes y resolución. Bueno, resolución sí, pero había unos que no tenían otros de los que dijiste. Pero, o sea, en general, deben de cumplir esta estructura, aunque no, digamos, unos tengan más información que otros o algo así, o no sé cómo decirlo. O por qué unos sí lo tienen y otros no. Es por lo que decías de que depende del juez en parte. Mira, en mi experiencia, y de nuevo, yo las sentencias que a mí me han tocado analizar sobre todo han sido sentencias de amparo, que son procedimientos distintos a los que ustedes están analizando. Yo no en mi vida no he tenido mucha oportunidad de hacer análisis de sentencias penales o civiles, etcétera. Yo creo, por las sentencias que me mandó Valentina, yo imagino que en general sí encontrarás esta estructura, pero si no la encuentras, de nuevo, y me refiero a la estructura de visto, resultando, considerando, etcétera, es una estructura que existe en virtud de la práctica, ¿no? A nadie se le exige que tenga esta estructura, sus sentencias, ¿sí? Entonces, si por ahí encuentras un juez que dice, a ver, los vistos me parecen fuera de lugar, ¿no? O voy a explicarte las cosas de manera distinta, no está haciendo nada indebido, ¿no? Entonces, lo que el juez debe de incorporar en la sentencia es lo que dice la ley, ¿no? Por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles que yo les dije, ¿no? Entonces, dime cuáles son los hechos, pronúnciate sobre los alegatos de las partes, etc. Pero exactamente cómo lo haces dentro de una sentencia, si es una especie de ensayo o si sí tiene un formato de vistos, resultandos, considerandos, etc., el juez en principio es libre, ¿no? Pero, de nuevo, la práctica es tan arraigada que me imagino que en la gran mayoría de los casos encontrarás que sí se sigue este formato, ¿no? Pero si el juez no lo hace, pero te está dando una buena relación de cuáles son los antecedentes y está valorando las pruebas y está ofreciendo argumentos de por qué aplica o no un artículo, etcétera, entonces no está haciendo nada indebido. ¿Sí? Gracias, sí. Perfecto. Y creo que volvemos contigo, Raquel. Sí, quería preguntar en tu criterio, según tu criterio, que si hiciéramos como un brief o un resumen, como una primera vista que englobara toda la sentencia, ¿qué preguntas se tendría que responder y qué datos son esenciales para la persona interesada? Si es que pudieras hacer. Hay muchas, digamos, muchas propuestas de resúmenes de sentencias.
que pueden investigar. A mí me parece que hay uno que es particularmente útil, que se conoce como el método IRAC, por las siglas en inglés, que es con el propósito de resumir la sentencia, ¿no? Y las siglas serían issue, es decir, cuál es el asunto que se está resolviendo, ¿no? Rule, ¿no? ¿Cuál es la regla que estableció el juzgado para resolver el asunto? ¿Cuál es la regla que utilizó el juzgado para resolver el asunto? A, de application, ¿no? ¿Cómo aplicó esa regla al caso concreto? Y C, conclusion, que es cuál es la conclusión del juzgado, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un formato que a mí me parece útil y que es el que yo aconsejo a mis alumnos adoptar cuando tienen que hacer un resumen de alguna sentencia, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el issue? ¿Cuál es la regla jurídica aplicable al caso? ¿No? Y en su caso, la regla jurídica pues va a tener que ver con lo que dice el Código Civil, lo que dice el Código Penal, ¿no? ¿Cómo se aplicó esa regla al caso y cuál es la conclusión? Y desde el punto de vista no de alguien que quiere entender las leyes y tener un conocimiento muy amplio, sino desde el punto de vista del interesado, o sea, según tu conocimiento anecdótico, ¿cuáles consideras que son los puntos de interés más importantes que pueden incidir en la vida de esa persona? O sea, por ejemplo, el inculpado, ¿no? El que ha sido encontrado culpable del delito de homicidio, por ejemplo, ¿no? Y que sean más difíciles de traducir de la sentencia. ¿Cuáles crees que son? Estoy pensando, en principio no... ¿Sí aplicaría Irak? Sí, yo creo que sí aplicaría, pero yo creo que quizá lo que más le cuesta trabajo a las partes que no saben de derecho, que no están especializadas en este mundo, entender, a lo mejor tienen que ver sobre todo con asuntos de procedencia. Es decir, con las formalidades del proceso, ¿no? ¿Por qué se está tardando tanto en resolver mi caso? ¿Por qué si me habías dicho que íbamos a presentar la prueba en tal fecha, ya se cambió eso a otra fecha, etcétera? Sí, yo creo que lo más difícil quizá para entender para las partes tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo me van a juzgar? ¿No? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué derechos tengo yo para defenderme? ¿No? ¿Qué oportunidades tengo yo para demostrarte que no cometí el delito que me están culpando? ¿Y qué oportunidades tiene el Ministerio Público de sí? O más fácil, ¿no? Lo que se conoce como la carga de la prueba, ¿no? Si yo te acuso de algo, ¿a quién le corresponde demostrar que eso es o no verdad? ¿A ti o a mí? ¿No? Es decir, yo creo que eso es quizá la parte que, sobre todo en el mundo penal, me parece puede parecerle muy enajenante a las personas que son sometidas a un proceso penal y no lo entienden. Yo creo que más que, oye, te culparon, te acaban de condenar a 20 años porque piensan que mataste a una persona, ¿no? Creo que eso es relativamente sencillo de entender, ¿no? A menos de que se trate, ¿sabes?, de un delito sumamente sofisticado como fraude o lavado de dinero o así. Creo que ahí no está el problema. Creo que el problema más bien es sobre todo en términos... lo que tiene que ver con sus derechos a la defensa adecuada o al debido proceso, ¿no? ¿Cómo te explico cada una de las etapas que vas a pasar durante todo este juicio? ¿Y cómo te explico qué oportunidades tienes tú de defenderte? ¿Y cómo te explico también cuál es, digamos, el estándar que tiene que satisfacer el Ministerio Público para que te encuentren culpable, ¿no? Lo que, digamos, si han visto cualquier programa gringo de derecho, ¿no? El solo te van a condenar beyond all reasonable doubt, ¿no? Como entender ese tipo de cuál es el estándar probatorio, qué tengo que demostrar yo, qué tienen que demostrar ellos, etcétera. Yo creo que... ¿Y qué puedo hacer en este momento? ¿Y qué puedo hacer yo en este momento, no? ¿Qué pruebas puedo aportar? Y sobre todo, ¿por qué no puedo aportar ciertas pruebas, no? ¿Por qué hay pruebas que no puedo aportar y otras que sí? Yo creo que más bien es
si hay que elegir qué es lo más complicado, yo creo que es eso. Y hasta ahora le corresponde eso al abogado. Sí. El juez, como te digo, en sus considerandos tiene que hacer dos cosas, ¿no? Y una es dar cuenta de todas las formalidades del procedimiento. Entonces tiene que decir, a ver, yo valoré esta prueba y yo permití esta prueba y yo no. Entonces el juez, por supuesto, que tiene que asumir su rol como visto desde un punto de vista didáctico, ¿no? Te explico yo por qué te voy a condenar, ¿sí? Pero a quien le corresponde durante el proceso llevar a esto es al juez, pero sobre todo al abogado defensor. Y el problema con los abogados defensores, los públicos, es que llevan 100, 200 o 300 casos al mismo tiempo, ¿no? El tiempo que le pueden dedicar a su defendido es relativamente menor, ¿no? Y además ganan 3 centavos, entonces tampoco es que tengan como muchos incentivos para ser los mejores abogados, ¿no? Entonces, ¿esta información en qué documentos se encuentran? No tanto en las sentencias, ¿verdad? Sino quizá en leyes o códigos penales o civiles o en los autos, ¿no? sí, claro, la información de a qué tienes derecho y qué no tienes derecho, ¿no? Pues ahora sí ¿O en que... qué tal está, qué se ha presentado y qué no? Claro, desde la Constitución, ¿no? Allá se hace un listado largo de los derechos de los inculpados, de las víctimas, pero también el Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera. Y sí, ustedes están leyendo la sentencia, ¿no? Pero esa sentencia, como les digo, es el último acto de todo el proceso. Esa sentencia se va a coser, ¿sí? Coser con aguja, ¿sí? A un expediente que dependiendo del caso puede ocupar 1, 2 o 3 cuartos o constar de 500 fojas, ¿no? Que es oficialmente como se le dice a las páginas en el mundo judicial. Entonces, claro, si a ti te interesa analizar qué se ha presentado, qué no se ha presentado, en qué momento, de qué te están acusando, si se agregan elementos a la acusación, etcétera, todo eso lo vas a encontrar en el expediente que está en el juzgado. Ok, pero no estamos en el analizando el documento equivocado Puedo aquí interrumpir. Perdón. Ahorita con el proyecto, y igual esto está relacionado con X Justicia, la organización de la que hablamos, justo hubo una reforma, bueno, hubo una iniciativa de reforma para que obligara a los diferentes poderes judiciales de cada estado a publicar sus sentencias. Entonces, el proyecto ahorita está solamente enfocado en las sentencias, porque estas son las que están obligados a publicar. Perdón, nada más para agregar a eso, sí, la Suprema Corte ya resolvió que absolutamente todos los órganos jurisdiccionales del país, de cualquier nivel de gobierno, tienen obligación de publicar sus sentencias, pero ojo, también pueden ustedes ejercer sus derechos de acceso a la información para poder analizar el expediente respectivo. Normalmente, cuando ustedes están analizando sentencias, y normalmente son sentencias, digamos, no de ayer, ¿no? Entonces, una vez que ya acabó el proceso, una vez que ya se le puso punto final al proceso, ustedes podrían, en teoría, ejercer su derecho de acceso a la información para solicitar que les den acceso al expediente, pero sobre todo en materia penal, durante el proceso, normalmente los terceros no van a poder tener acceso al expediente, sino solo las partes que están interviniendo en el proceso, ¿no? Pero, en relación a tu preocupación, Raquel, o sea, si tú crees que si la sentencia está bien escrita, tú vas a poder encontrar ahí toda la información relevante del expediente, y si por ahí algo te brinca, dices, oye, acá parece que hay alguna inconsistencia o no me queda claro lo que dice acá, en teoría, tú podrías decir, a ver, tengo dudas sobre esto, voy a ejercer mi derecho al acceso a la información y en la medida en que te lo permitan, acceder al expediente y ver si de verdad, ¿no?, existe esa prueba en el expediente. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y en qué parte estaría, perdón? ¿En qué parte? Ajá. ¿Del expediente? No, de la sentencia.
Depende, si nada más están haciendo la relación de los hechos y de en tal fecha el inculpado aportó la prueba tal, etcétera, estaría en el resultando. Si ya está haciendo el juez una valoración de la prueba, entonces en el considerando. Pero recuerda, todo lo que tiene que ver con hechos, y hechos me refiero tanto a los hechos que dieron lugar al litigio como los hechos procesales, en principio todos deberían de estar reunidos en el apartado de resultados. Ok. ¿Arturo? Sí, con el proyecto que tenemos de lenguaje claro, quisiera preguntarte tú en tu experiencia con sentencias, ¿hasta qué punto crees que existan términos, por ejemplo, en una sentencia de mercantil o incluso en las de penal, pero algún término que sea, ¿hasta qué punto nos van a imposibilitar traducir al lenguaje claro las sentencias términos que sí sean estrictamente necesarios conocer en su terminología, o sea, que no haya una simplificación? ¿O crees que las sentencias en realidad sí están más propensas a ser reducidas al lenguaje claro y no existen estos términos irreductibles? Yo creo que no existen términos irreductibles. Yo creo que, como le dije a Raquel, yo creo que absolutamente todo se puede reducir a un lenguaje claro. Pero de nuevo, eso es en teoría, ¿no? En la práctica, si ustedes no tienen, si no están familiarizados con la terminología, no van a saber qué están traduciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que me viene a la mente escuchando tu pregunta son los latinazgos, ¿no? A los abogados les encanta utilizar el latín, aunque ninguno lo hable, afortunadamente. Entonces, por ejemplo, ¿alguien sabe qué es el acuo o el adquem? ¿O se lo han topado en alguna sentencia? Por ejemplo, el acuo en fecha tal dijo que no se aceptaba tal prueba, ¿no? Bueno, quiere decir el juez inferior, ¿no? En vez de decir el juez de distrito que resolvió la sentencia, ¿no? Nos encanta, entonces dicen el acuo dijo que no a esto, ¿no? Y el adquem es el juez de segunda instancia, ¿no? Entonces, a ver, por supuesto que esos términos son súper reducibles, ¿no? Pues es sencillísimo. El problema es que si no sabes qué es eso, pues antes de hacerlo, pues vas a tener que acudir o a un diccionario jurídico o a alguien que te sepa decir qué diablos quiere decir esa cosa que dice en latín, ¿no? Entonces, de nuevo, no en teoría absolutamente no tienen por qué encontrar un obstáculo a reducir absolutamente todo a términos entendibles. El problema es qué van a tener que hacer para lograrlo, ¿no? Si acudir con un especialista o consultar un diccionario jurídico. ¿Santiago? Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es como en particular de algo que me encontré en una sentencia que leí. Decía que la gravedad es, o sea, primero decía que la gravedad del delito o algo así se había como determinado que estaba entre medio y máxima, y luego decían que se determinaba como media, ¿no? Pero para decidir, o sea, si primero dicen que está entre medio y máxima y luego pasar a solo media, eso depende, o sea, ¿hay un proceso como fijo o eso se deja a criterio del juez? El juez tiene una discreción, pero la discreción debería de ser relativamente menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú acudes y esto se refiere sobre todo al derecho penal, ¿no? Entonces tú tienes que un delito, si tú entras al Código Penal, ¿no? Vas a ver que el delito de homicidio se dice, el delito de homicidio es tal, quien comete este delito se le impondrá una pena entre 10 y 20 años, ¿sí? Y para determinar cuál es la pena que se le debe imponer entre esos 10 y los 20, el juez debe de valorar una serie de hechos, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que de pronto se encontró a su vecino, el vecino lo hizo enojar por algo, y entonces agarré yo una manguera y le pegué con la manguera y lo maté, ¿no? A una persona que ya iba con un ánimo premeditado de matar a su vecino, ¿no? Y utilizó ese argumento como una especie de excusa, ¿no? Entonces, hay digamos, los hechos determinan si la comisión de un delito debe de castigarse más o menos, ¿no? Entonces, no todos los homicidios son iguales, ¿no? Y entonces el juez
de acuerdo con lo que dice el Código Penal, pero también cómo las pruebas que se han aportado al caso, tiene que determinar exactamente en dónde cae dentro de ese espectro de la pena, ¿no? Entonces, pero sí hay cierta discreción, ¿sí? Pero sí hay criterios legales para determinar más o menos en dónde te puedes ubicar, ¿no? Es decir, no porque el delito de homicidio diga que se puede castigar con entre 10 y 20 años, quiere decir que el juez tiene plena libertad de decir 11 o 19, ¿no? Tiene que justificarlo a partir de todos los hechos particulares del caso, ¿no? ¿Qué tan grave es la conducta a la luz de las pruebas, a la luz de lo que dice el código? Entonces, sí hay cierta discreción, pero esa definición la encontrarás en el código, en donde se define el delito y se dice exactamente cuáles son las agravantes o cuáles son motivos exculpatorios, ¿no? Ok. Y también, o sea, esta no era la segunda, pero se me acaba de ocurrir también. Había un término que no entendí muy bien, o sea, que sí, o sea, decía que el culpable tenía derecho a condena condicional. ¿Eso qué significa? Sí, eso se refiere a si hay manera de cambiarle la pena de prisión que le corresponde por alguna otra pena, como puede ser una pena de libertad condicional, ¿no? Entonces hay distintas penas y depende de la gravedad del delito que te están acusando. Hay veces que si te condenan por un delito y te condenaron a 20 años de prisión, pues tienes que pasar esos 20 años de prisión. Pero hay otros casos, de acuerdo con lo que dice la ley de nuevo, en donde se dice, bueno, te corresponden 5 años de prisión, pero esto se te puede cambiar por algún otro tipo de pena, ¿no? A lo mejor nada más tienes que pasar los fines de semana en el reclusorio, o a lo mejor no puedes salir del estado, ese tipo de cosas, y se considera condicional porque es una pena que te van a respetar siempre y cuando respetes las condiciones que te impuso esa pena, ¿no? En el momento en que violes una de esas condiciones, te van a meter a la cárcel y vas a tener que compurgar el resto de tu condena en la cárcel, ¿no? De ahí la condición, ¿no? Te voy a dar este beneficio si te es aplicable, pero si rompes alguna condición, te voy a quitar el beneficio y vas a tener que entonces acabar de purgar tu pena en la cárcel. Vale. Y por último, era, o sea, más o menos como, o sea, supongo que es variable y depende del caso, pero ¿cuánto tiempo más o menos toma? O sea, entre que alguien va a denunciar, creo, y se publica, digamos, la sentencia. O sea, obviamente es variable, pero ¿existe como algún estándar más o menos dependiendo de la materia o algo así? Y también, ¿cómo crees que afecta? O sea, bueno, supongo que si es tardadísimo el proceso y tarda muchísimos años, ¿eso podría afectar la decisión del juez, a tu criterio? Sí, entonces, en los códigos procesales, ahí se establecen, digamos, todos los plazos que se deben de observar a lo largo del proceso. Entonces, ahí sí hay reglas acerca de, ¿sabes?, cuántos días pueden transcurrir entre tal cosa y tal cosa, etcétera. Pero hay muchísimas razones por las cuales esto se puede hacer más largo. Entonces, imagínate, por ejemplo, yo presento una prueba y se supone que esa prueba se tiene que desahogar, ¿no?, en 30 días. Claro, pero mi contraparte pudo haber impugnado ya que el juez aceptara esa prueba. Y esa impugnación a veces la resuelven los jueces de instancias superiores. Entonces, en lo que ellos resuelven eso, pues acá ya pudo haber pasado 3, 4, 5 meses, por ejemplo, ¿no? Y así puede suceder con cada prueba, ¿no? O ya se dictó fecha para audiencia, pero mi contraparte por alguna razón solicita una extensión del plazo y el juez lo concede. Entonces, son tantos los componentes del proceso y tantas las impugnaciones que se pueden hacer valer en contra de cada uno de esos actos, que esto se puede eternizar. Y si a eso le sumas carga de trabajo, todas estas cosas, es sumamente variable. Honestamente, sé que, por ejemplo, los amparos
de inicio a fin de un amparo, pon tú que puede tardar unos 6 meses. Pero esto, cómo se refleja en el mundo penal y específicamente en el mundo del derecho penal en Nuevo León, no tengo idea. Entonces, sí es sumamente variable. Y por supuesto que es sumamente atentatorio contra una serie de intereses como pueden ser los derechos de las personas, ¿no? Porque independientemente de que te condenen o no, pues tú no quieres estar sujeto a un proceso penal que dure 8 años, ¿no? Tú quieres que te condenen o que te absuelvan, pero que no te tengan, digamos, con la espada de Damocles aquí durante 10 años, ¿no? Por supuesto. Ujú. Entonces, sumamente variable. Existen reglas de plazos en los códigos procesales, pero estos plazos se pueden extender por un sinnúmero de razones. Ok, perfecto. Gracias. Y te mentiría si te dijera que estoy muy enterado acerca de cuánto dura un juicio arrendatario en el DF frente a cuánto dura ese mismo juicio en Coahuila. No tengo ni idea. Y, o sea, y por ejemplo, supongo, o sea, ¿crees que afecte, o sea, digamos, si hay, o sea, este tiempo muy extendido, ¿crees que afecte como en la decisión del juez? O sea, como, o sea, supongo que obviamente su trabajo es ser siempre imparcial y, o sea, pero... Yo creo que sí, definitivamente. Se me ocurre, yo creo que la respuesta es sí, definitivamente, y se me ocurre, por ejemplo, la valoración de la prueba. No es lo mismo, por ejemplo, como juez, fallar sobre si te convenció un testigo o no 5 minutos después o un día después de que escuchaste el testimonio, a tener que acordarte 10 meses después lo que dijo el testigo tal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, me parece clarísimo de cómo sí puede afectar, por supuesto, el tiempo, sí. Y entre esos, pues muchos otros ejemplos que no se me ocurren de momento, pero sí. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Perdón. No, perdón, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo nada más para no quitar mucho tiempo. Bueno, yo he observado que muchas veces asociamos al Poder Judicial como, bueno, la sociedad comúnmente un ente como oscuro, ¿no? En donde la sociedad tal vez no se involucra tanto en la transparencia como de los otros poderes. Y en casos relevantes he visto que muchas veces se queda la sensación como que no se hace justicia porque a veces el juez determina tal vez una violación al debido proceso, ¿no? De una persona relevante y que probablemente la sociedad o los interesados pues quisieran o se han fijado que se fija más el juez en las cuestiones procedimentales y no en las cuestiones de fondo, en lo que se estaba juzgando. Entonces, ¿de qué manera se puede apelar tal vez estas sentencias en donde el juez de alguna forma sesgue, como que, o sea, sesgue su opinión hacia absolver a la persona por una cuestión procedimental y dejarlo sin tener que juzgarlo por la cuestión que se le estaba imputando? Claro, este es un tema muy importante de percepción general de la justicia, ¿no? Yo diría lo siguiente, yo partiría de la siguiente premisa. Los derechos procesales son tan importantes como los derechos sustantivos, ¿no? Que a ti te condenen sin haber seguido el procedimiento debido, me parece que puede ser tan grave como que a ti te hayan privado de la vida por alguna razón, ¿no? Entonces, el problema, claro, es que en la medida en que el mundo de los procedimientos se ha vuelto una especie de coto de abogados y abogadas, esto ha impedido que las personas entiendan cómo diablos se lleva un proceso y por qué son importantes estos procesos, ¿no? Entonces, yo creo que hay, como le decía a Raquel, yo creo que esta es la parte más importante que tenemos que hacer entender a las personas que no se dedican a esto, de qué va esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensa en lo que ha sucedido en estos últimos días y que ha sido motivo de noticias, ¿no? Y es los amparos en contra de la ley energética, ¿no es cierto? Entonces, si tú escuchaste al presidente o si tú escuchaste a cualquier persona hablar de esto, me imagino que es normal que te hayas quedado con la impresión de que las empresas que solicitaron el amparo ya ganaron, ¿no? Y la ley energética ya se vino abajo, ¿cierto? Pero esto no es cierto. Lo que sucedió realmente es que una empresa, varias, acudieron ante un juez y le dijeron, oye, esta ley que va a entrar en vigor
está afectando ya una serie de derechos adquiridos que yo tenía, ¿no? Yo invertí X cantidad de dinero para poner mis fierros acá, para poder competir en este mercado, y esta reforma tiene el potencial de afectar mis derechos, ¿no? Entonces, lo primero que hace el juez cuando recibe eso, lo primero que tiene que hacer es determinar, a ver, vamos a seguir un procedimiento en donde yo voy a tener que determinar si se afectan o no tus derechos. Pero claro, mientras yo resuelvo este procedimiento, si yo no te protejo de inmediato, si yo no te otorgo alguna medida cautelar, alguna medida preventiva de inmediato, es posible que para cuando se acabe el proceso, pues tú ya hayas quebrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez, al momento de recibir la demanda de amparo, lo primero que tiene que decir el juez es, ¿te otorgo una suspensión provisional, sí o no? ¿Y qué es la suspensión provisional? Una orden de que no se te aplique esa ley momentáneamente. Esa suspensión provisional va a estar seguida por lo que pasó ayer, que es una decisión sobre la suspensión definitiva. Es decir, no te va a aplicar la ley durante todo el tiempo que dure el juicio. Pero claro, si tú pierdes el amparo, si yo decido no otorgarte el amparo, esa ley se queda perfectamente válida y te va a aplicar. Entonces, pero claro, esto no es lo que uno absorbe cuando lee una noticia sobre lo que está pasando con la ley energética, ¿no es cierto? Entonces, claro que hay un gran esfuerzo que hay que hacer para lograr que todos y todas entiendan cómo es que sucede esto. Ahora, precisamente porque es tan difícil, porque hay una serie de tecnicismos y una serie de complejidades que hay que entender de por qué. O sea, por ejemplo, tú escuchaste en las noticias a un político hablando con otro político diciendo vamos a robarnos $1 millón, ¿no? Y dices, bueno, ya se empezó un procedimiento y te enteras que no se admitió esa prueba. Bueno, si no tienes una idea de cómo es que funciona el derecho al debido proceso, pues claro, te parece que eso es como una excusa para volver inimputables a estos políticos corruptos. Pero lo cierto es que el debido proceso requiere de una serie de herramientas que a veces llevan a que lo que parece evidente en el mundo común y corriente no lo sea en el mundo jurídico, ¿no? ¿Y por qué es esto el caso? Porque acuérdate que nuestro sistema penal, ¿no? Cuando tú diseñas un sistema de justicia, tú tienes que tomar una decisión en el siguiente sentido. Dices, a ver, yo no puedo enterarme de cuál es la verdad, ¿no? Yo solamente voy a tener medios de prueba para tratar de reconstruir los hechos. Y esta reconstrucción necesariamente va a ser imperfecta. Entonces tú tienes que tomar una decisión acerca de cuál va a ser el estándar que vas a utilizar. Entonces, tú tienes que tomar, hablando en términos llanos, ¿no? Imagínate que yo te digo, si tú tienes a 10 personas, ¿qué te parece preferible? ¿Condenar a una persona inocente o exculpar a 9 culpables? ¿No? Entonces, ese va a determinar el estándar que tú vas a determinar para establecer qué tipo de hechos se tienen que reconstruir. Si a ti te parece más grave encarcelar a una persona inocente que exculpar a 9 culpables, pues tú vas a establecer una serie de reglas procesales que pueden hacer que exculpes a culpables, ¿no? Pero es algo que tú estás asumiendo precisamente en aras de no encarcelar a una persona inocente, ¿no? Entonces son decisiones que tú tienes que tomar. Y nuestros sistemas de procuración penal han adoptado ese principio. Es decir, vamos a dotar al inculpado de una serie de herramientas procesales que le permitan defenderse. Y a veces le permitimos defenderse y eso va a significar que no va a recibir un castigo, aunque desde un punto de vista de sentido común sí lo debió de haber recibido. Pero el propósito no es defender a ese político corrupto, el propósito es defender a algún inocente que pueda caer en esa misma situación, ¿sí? Pero claro, son explicaciones que no damos y que por lo tanto la gente no tiene por qué entender y que por lo tanto generan una desconfianza muy seria en el sistema de procuración de justicia, ¿no? Y acá estoy hablando, por supuesto, no estoy entrando al mundo de la corrupción, ¿no? Si a eso le añades que además hay corrupción, pues la desconfianza es obvia, ¿no?
¿Alguna otra duda? Pues por nuestra parte, profesor, muchas gracias por venir. La verdad creo que, bueno, hemos estado, ya todos comentaron que explicó muy bien los temas y pudimos entender un poco más. Siempre es muy complicado encontrar un abogado que logre explicar estas cosas de forma sencilla, ¿no? Y creo que lo logró. Sí, muy bien. Me da mucho gusto haberles podido ayudar. Si tienen alguna otra duda que se les ocurra después de que colguemos o a lo largo del desarrollo del proyecto, no duden en contactarme. Ahí tienen mis datos en la página de la facultad. Y pues les deseo mucho éxito con el proyecto. Gracias, profesor. Quería saber si me podía quedar con usted 2 minutos nada más para comentarle algo de otra cosa. Sí, claro. Claro. Hecho, pues mucho gusto conocerles y mucho éxito. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Profesor, profe. mucho gusto. Nos vemos. Gracias, profesor. A ustedes, chao.